¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes que escuchan este tema que pudimos traer en esta semana. Nos habíamos tardado un poquito, pero bueno, estamos de vuelta con el tema que ya ven en título sobre la conquista de Canaán, un tema muy importante dentro de la fe, tanto cristiana como judía, la conquista de Canaán y si es mito o realidad. Y así vamos a comenzar en este día con la siguiente clase. Será unas 3 o 4 clases máximo, muy cortitas sobre este tema, para hacerlo así más, digerible y que podamos entenderlo de una mejor manera. Así que hoy veremos el primero y hablaremos sobre este tema tan interesante sobre la conquista de Canaán, mito o realidad. Ahora bien, para hablar de la conquista de Canaán, que es un tema muy interesante, necesitamos comprender algo muy, pero muy valioso en esta tarde. Espero que se encuentren muy bien, todos ustedes que nos visitan constantemente en el canal y también a través de la página de Facebook. Así que agradecemos también su paciencia, ya que no hemos subido videos tan constantemente, pero esperamos que este tema sea de gran ayuda para ustedes. Así que es la conquista de Canaán, mito o realidad. Es un tema muy cortito porque lo dividimos en varias partes, pero créanme que vamos a aprender cosas muy nuevas, cosas sorprendentes sobre el estudio académico de la Biblia y sobre este tema en específico tan importante dentro de la religión que es la conquista de Canaán, que por supuesto tiene varias connotaciones debido a que pues este tema es visto tanto de una manera positiva como de una manera negativa si se toma como un hecho histórico real. Es decir, hay escritores que se han atrevido a decir que si este suceso de la conquista de Canaán ocurrió realmente en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, la conquista de Canaán entonces se tomaría tal cual como el primer genocidio de la humanidad. Así de fuerte y grave la situación, que si realmente un día ocurrió la conquista de Canaán, que narra la Biblia, y tal y cual la narra la Biblia en los libros que sabemos, entonces se tomaría como el primer genocidio de la humanidad, es decir, el primer asesinato de miles de personas por ciertos motivos religiosos o de otro tipo. Pero vamos a ver si realmente esta historia de la conquista de Canaán fue real, pasó realmente a través de las herramientas que la academia nos da, como es la arqueología, que se ha pues desarrollado bastante, sobre todo en Medio Oriente, en el estudio sobre la tierra de Israel, la historia y otro tipo de materias muy importantes. Pero veamos si realmente esto es un hecho histórico, la conquista de Canaán, o como otros relatos en la Biblia, es más bien una metáfora de ciertas circunstancias que estaban viviendo los judíos en cierta época de su historia nacional. ¿Realmente pasó la conquista de Canaán o es también una historia metafórica para dar a entender otro mensaje distinto al que pensamos? Así que por eso en este día vamos a estudiar la primera parte sobre la conquista de Canaán, mito o realidad. Ahora bien, para comenzar a estudiar este tema, vamos a tocar un punto muy visto en estas clases y que aparentemente no tienen nada en común, aparentemente no hay conexión entre ambos, pero veremos en este tema y en los siguientes que tienen una conexión sumamente alta. ¿De qué estamos hablando? De que para poder entender si la conquista de Canaán realmente ocurrió algún día o un día en el pasado, debemos entender antes de todo la deportación de Israel a Babilonia. ¿Por qué comenzar el estudio de este tema hablando sobre la deportación de Israel a Babilonia en el año 587 antes de nuestra época y no comenzamos hablando del suceso que la Biblia nos marca en específico? Es decir, no hablar del éxodo, hablar de la tierra de Canaán, mostrar a dónde estaba la tierra de Canaán en un mapa, todas esas cosas. ¿Por qué no comenzar el tema hablando directamente de los pasajes bíblicos sobre la conquista de Canaán? Porque para poder entender de dónde surge
y cómo se construye el relato de la conquista de Canaán en la Biblia, debemos entender el suceso que dio lugar a que este relato se escribiera. Y esto es la deportación de Israel a Babilonia. Como muchos sabemos, Israel es deportado, y la misma Biblia lo dice, y esto sí es un hecho histórico, comprobable al 100%, que Israel fue deportado en el año 587, 586, antes de nuestra época, para que se entienda, para que muchos lo entiendan, antes de Cristo, 587, 586 antes de Cristo, Israel es deportado a Babilonia, al imperio más importante de ese tiempo, ya que habían tenido varios avisos años antes, habían tenido deportaciones pequeñas, pero ese año es cuando la ira del rey Nabucodonosor explota porque los reyes estaban rebelando contra ellos, y entonces decide quemar el templo, quemar la ciudad de Jerusalén, destruir a Israel prácticamente, llevar cautivo a sus reyes a Babilonia, y entonces en ese momento empieza una nueva historia que marcó para siempre el rumbo de lo que hoy conocemos como el pueblo judío o el pueblo de Israel. No podemos entender, y esto es algo bien importante que enseñamos en las ciencias bíblicas, no podemos entender la Biblia, conocida como la Biblia, en hebreo se puede decir Tanaj, la Biblia o el Tanaj, no podemos entenderla si no podemos antes estudiar o no estudiamos antes qué tuvo o qué connotaciones tuvieron la deportación a Babilonia. Porque hay un antes y un después de la deportación a Babilonia, tanto en la política, tanto en la fe, tanto en la economía y como en todo del pueblo de Israel en la historia. Entonces, por eso, para entender la conquista de Canaán, necesitamos ir a este punto específico, la deportación de Israel a Babilonia, año 587 antes de nuestra época. Entonces, después de una rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistada y el templo fue incendiado. El templo de Salomón fue destruido e incendiado, a lo que siguió una deportación importante de todos los judíos influyentes hacia Babilonia. Entonces, los deportados habían sido gente que pertenecía a los círculos palaciegos, es decir, la clase alta política del país. Estamos hablando de todos aquellos que eran sirvientes del templo, sirvientes del palacio, reyes, clase, por supuesto, real, propietarios de tierras, sacerdotes, escribas, etcétera. Todo aquel que era pudiente, importante, sabio, fue deportado hacia Babilonia. ¿Y quiénes fueron los únicos que se quedaron en esa tierra y que no fueron deportados? Los que quedaron en esa tierra y no fueron deportados por el rey de Babilonia habían sido los campesinos pobres y los siervos que Babilonia había decidido dejar en esa tierra para que así siguieran cultivando todo esa zona geográfica. Entonces, en resumen, la clase alta del país había sido deportada a Babilonia, toda la clase alta, y la clase pobre, la clase campesina, son los que se habían quedado por orden del rey de Babilonia a sembrar, a seguir sembrando esa tierra. Esto es muy importante porque se hacen entonces dos grupos, uno de gente muy pobre quedada en la tierra y la clase alta y culta, los escribas y demás, sacerdotes, ellos también van hacia Babilonia. Así que aquellos que se quedan dentro de la tierra de Israel, por ende, son personas pues pobres, personas incultas, personas sin letras, personas sin religión, por llamarlo así, porque los sacerdotes no se quedaron, también fueron deportados, entonces se quedan en el limbo, por llamarlo así. Y todos los demás son llevados a Babilonia. Por lo tanto, los repatriados habían elaborado durante el destierro a Babilonia una ideología muy fuerte basada en el exclusivismo yavista, es decir, en la creencia única en Yahvé y en un remanente sagrado que dentro de las creencias de aquellos líderes que estaban en Babilonia, tanto políticos como religiosos, esos creyentes o esos grupos, perdón, esos líderes estaban forjando y elaborando
una ideología de un remanente sagrado que tendría que ser devuelto a la tierra por Yahvé mismo. A eso es como a ese grupo es al que se le conoce como el remanente de Yahvé. Para los exiliados, para todos aquellos que habían ido y después sus descendientes iban a regresar ya mucho tiempo después nuevamente a Israel, cuando el rey Ciro los liberta, cuando derrota a Babilonia en el año 538 antes de nuestra época, 539. Entonces, en ese tiempo, los desterrados vuelven, comienzan por permiso del rey Ciro, tienen permiso de regresar y reconstruir Jerusalén. Bueno, todos aquellos que regresan, que repito, era la clase alta, este punto no puede ser ignorado, era la clase alta, ellos vuelven con una ideología distinta a la que habían tenido antes del destierro. Sobre esto ya hay varios temas. Ellos necesitan salvar su fe, salvar su política, salvar su reinado, salvar todo, y entonces construyen una nueva ideología basada en el exclusivismo yavista de Yahvé dentro de Babilonia. Y después del destierro se escribe prácticamente todo lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea o Antiguo Testamento para los cristianos. Todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, prácticamente todo, lo que conocemos como Antiguo Testamento o Biblia hebrea, se escribe solamente hasta después del exilio babilónico. Aunque cuando tú abras la Biblia, parece decir o dar a entender que se ha escrito mucho tiempo atrás, antes del exilio, antes de todo, antes de los reyes y demás, eso no es una realidad que se haya podido comprobar hasta hoy históricamente. Eso no se ha podido comprobar hasta hoy. No hay ningún escrito encontrado antes del destierro. Todos los escritos, todos los manuscritos, todo lo que empieza a surgir es hasta el regreso de Israel después de ser cautivo en Babilonia. Para los exiliados, para todos aquellos que regresan, repito por milésima vez, la clase alta, eran la clase alta, para todos aquellos que regresan, el único pueblo elegido, el Ansegulá, el pueblo elegido, el remanente de Yahvé, solamente eran aquellos que estaban regresando de Babilonia y nadie más. Es decir, si había alguien que se había quedado pues, en Israel por mandato del rey de Babilonia, o bien había comunidades que también estaban en Egipto, comunidades judías que estaban en Egipto, ellos tampoco fueron deportados. Bueno, todos ellos que no habían sido deportados, en resumen, todos ellos no pertenecían al remanente de Yahvé. Todos ellos eran simplemente parte de cierta cultura, pero no eran el pueblo elegido. No se podía considerar el pueblo elegido. Los únicos que eran el pueblo elegido eran aquellos que habían podido regresar de Babilonia. Ellos y nadie más que ellos eran el único remanente de Yahvé. Eso es muy importante que lo entendamos porque es un hecho histórico, lo pueden investigar, después daremos la bibliografía al final, pero lo pueden investigar por ustedes mismos en sus propias fuentes o buscar fuentes y verán que esto es una información muy seria, es decir, muy veraz. El único remanente para ellos en su pensamiento eran los que regresaban. Y aquí entendemos el por qué después hay unas luchas de poder muy importantes al regreso de estos desterrados a la tierra de Israel. Ahora bien, todos ellos que regresaban, todos estos judíos que regresaban de Babilonia, tenían una determinación fanática, contaban con jefes y con una estructura paramilitar, es decir, se habían organizado durante su estancia en Babilonia. Y entonces ellos regresaron con los escribas, cultos por supuesto. Ellos después del regreso de Babilonia es cuando introducen a Israel la escritura aramea en vez de la escritura fenicia que tenían hasta ese entonces, ya que era escritura más avanzada. Es lo que hoy conocemos en términos prácticos como el hebreo arcaico o hebreo antiguo y el hebreo moderno. Es decir, ellos traen una nueva forma de escribir el hebreo, ya que la habían mejorado dentro de Babilonia y le introducen en ese tiempo a Israel
hasta hoy en día existen ese tipo de letras. Las letras hebreas no son hebreas, son arameas en su origen. Y el hebreo más antiguo, el hebreo arcaico, como se conoce, o el hebreo del primer templo, perdón, el hebreo más antiguo es un hebreo que es tomado con letras fenicias, es decir, ellos cambian también la forma de escribir en este momento, después del regreso de Babilonia. Ahora bien, ellos disponían de medios financieros, recuerden que eran los más importantes, y contaban con el apoyo de la corte imperial, pues ellos habían sido ordenados para reconstruir Jerusalén. Ahora bien, los que permanecieron eran entonces todo lo contrario, los que estaban en ese momento ahí eran incultos, analfabetos, estaban disgregados, no estaban reunidos, no sabían, congregado en una especie de partidos o asambleas, eran personas disgregadas, carecían de líderes, eran pobres y no tenían esperanzas, ni proyectos, ni Dios. Es decir, estaban en la nada. Eran gente sin Dios, sin proyectos, sin líderes, sin asambleas, eran incultos, eran analfabetas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, porque toda la clase alta, sacerdotal, etcétera, son los que habían sido deportados a Babilonia y ellos se quedan sin líderes, sin sacerdotes y sin nada. Lógicamente no pudieron desarrollarse a la par de aquellos que regresan de Babilonia. Ahora bien, y aquí viene por qué empezamos a estudiar el regreso de Babilonia en lugar de estudiar más atrás este tema. Ahora bien, para designar al campesinado que se había quedado, se impuso la expresión pueblo de la tierra o en hebreo Anharetz. Esta expresión, bueno, esa es una imagen de ejemplo, no es exactamente lo que pasó ahí, pero es un ejemplo de los campesinos pobres que se habían quedado, gente inculta, gente sin fe, sin letras, sin religión prácticamente, etcétera, etcétera. Para designar a toda esta gente pobre que se había quedado por mandato del rey, se le denomina Amharetz o pueblo de la tierra. Antes este término se le daba a las personas comunes del pueblo, algo así como la expresión hoy en día, el populacho, la cultura popular, etcétera. Es decir, la gente común. Antes esta expresión era usada para referirse a la gente común, pero después del destierro de Babilonia se usa de una forma negativa para designar a todos aquellos que no eran cultos, es decir, personas que se habían quedado, como ya dijimos hace un momento. Entonces, en el ambiente de la cautividad de Babilonia, el término cambió de valor y se empezó a usar para denominar a los que se habían quedado en la tierra de Israel. Y entonces esto era una cuestión para designar quién era el ocupante legítimo del territorio de Israel, quién tenía las credenciales, quién tenía los títulos y quién tenía el respaldo humano y divino para ocupar la tierra de Israel. El campesinado, los campesinos, para que se entienda, fueron considerados una especie de anexo físico de la tierra sin voz ni derechos propios. Es decir, para todos aquellos, para que se entienda, para todos aquellos que regresaban de Babilonia, que eran la clase alta, para todos ellos, los campesinos y gente pobre que estaba habitando Israel en ese momento, simplemente no eran los verdaderos dueños de la tierra. La gente que estaba ahí no era la verdadera dueña de la tierra, eran simplemente ocupantes extranjeros. ¿Ya te está sonando de dónde viene la idea de la conquista? Canaán estaba habitado por 7 pueblos. Esos pueblos no eran los verdaderos dueños, dice la Biblia, así que tenían que ser despojados de esa tierra. Esto es un reflejo de lo que está pasando al regreso de Babilonia. Los campesinos necesitan ser desalojados de esa tierra, porque aunque viven ahí, no son los verdaderos dueños. ¿Ya te sonó también esa historia a otra? Por supuesto. Lo interesante y enigmático de la historia es que siempre se vuelve a repetir. Y esto pasó en 1948 en adelante, cuando Israel regresa después de la Segunda Guerra Mundial a Palestina. Desalojan a todos los palestinos que estaban viviendo hasta ese entonces ahí, ya que ellos, según las políticas,
no eran los verdaderos dueños de la tierra. Hasta la fecha, ese es el problema que existe ahí. Ellos no son los verdaderos dueños según la política, según la política. Y entonces tienen que ser esparcidos, desalojados y quitados de esa tierra sagrada porque los ocupantes legítimos son otros. ¿Te das cuenta cómo tiene sentido hasta aquí todo? Entonces, hablando de esta historia, no de la moderna, de esa historia, entonces los campesinos fueron considerados una especie de anexo físico, sin voz ni derechos. Ellos no tenían el derecho divino de vivir ahí. Ellos simplemente eran como un árbol que crece y ya, pero no son los dueños de esa tierra, aunque hayan vivido ahí durante toda su vida. El único remanente de Yahvé era el pueblo que regresaba de la cautividad. Ellos eran los dueños de la tierra y tenían que tomarla por las buenas o por las malas. Se abrió paso así a una exclusión, a una división, en primer lugar clasista y en segundo término religiosa, porque recuerden, la religión judía se renueva en Babilonia. Los que se quedan no tenían la misma religión, aunque suene extraño, y esto se puede comprobar. Los que se habían quedado en la tierra de Israel y no habían sido deportados, y aquellos que vivían en Egipto y en otras partes del mundo que tampoco habían sido deportados, no tenían históricamente, arqueológicamente, etcétera, no tenían, esto es comprobado ya por las materias, no tenían la misma religión que el Israel que regresaba. Había cambiado su forma de practicar la religión y entonces, por ende, se hace también una brecha religiosa, clasista, porque son la clase baja y tienen que separarse, y también religiosa, porque no creen lo mismo que nosotros. Ahí están los libros también de Esdras, Nehemías, donde hablan de que todos aquellos que tenían esposas extranjeras tenían que ser sacadas junto con sus hijos porque no tenían a veces la misma religión y también tenían que purificar el linaje. Entonces, todo esto es una realidad histórica que comienza a pasar en ese momento, en el momento que Israel regresa después del cautiverio babilónico y se está enfrentando con Israel mismo. Es decir, aquí no estamos hablando de judíos y extranjeros, de israelitas y, no sé, edomitas. No, estamos hablando de Israel contra Israel. O sea, este no es un tema antisemita ni nada de eso. Estamos hablando de la historia del pueblo judío que está, por supuesto, parte escrita en la Biblia, pero solo parte, no toda. Entonces, esta es una pelea no de un pueblo contra otro, de una raza contra otra, de sangre contra otra sangre. Esta es una lucha interna del pueblo judío, una lucha política, religiosa de su mismo pueblo. Ahora, bien, por lo tanto, el conflicto entre repatriados y comunidades que ya estaban ahí generó la creación de cartas de fundación míticas relativas a los títulos de propiedad de la tierra. Esto significa que, como platicábamos hace un momento, ambos deberían de demostrar quiénes eran los propietarios legítimos de la tierra de Israel, ¿ok? Y entonces, pues bueno, los que estaban viviendo en la tierra de Israel decían, nosotros somos propietarios porque somos judíos, somos Israel, somos judíos, aquí hemos vivido, aquí vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, somos judíos, no somos otro pueblo. Y los que regresaban decían, bueno, nosotros somos los hijos de los desterrados, no nacimos acá, no vivimos acá siempre, pero necesitamos tomar la tierra. Así que nosotros somos los que tenemos el derecho de esta tierra. Somos elegidos por Dios, somos el remanente de Dios, el Ansegulá, el remanente de Yahvé. Y para comprobar ese título y ese respaldo divino, pues es donde surgen las famosas genealogías. ¿Quién es el propietario de esa tierra? La Biblia lo dice, los descendientes legítimos de Abraham. El viaje arquetipo de Abraham, desde Ur de los Caldeos que narra la Biblia hasta Harán y Palestina, refleja el episodio de regreso y el punto de vista de los repatriados. ¿Cómo está eso? Bueno, que según la Biblia, Abraham y su padre salen de Ur de los Caldeos. ¿Qué es Ur de los Caldeos? Ur de los Caldeos es Babilonia, de donde estaban saliendo los expatriados en ese año.
Pues Abraham sale también de Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué casualidad que Abraham sale de Babilonia? Pues porque Abraham es una construcción de aquellos que salieron de Babilonia. Terat salió de Ur de los Caldeos, es decir, Babilonia, para ir a la tierra de Canaán, la tierra de Israel. ¿Ya te das cuenta cómo todo tiene sentido? Y se llevó con él a su hijo Abraham, su nieto Lot y a su nuera Sarai. Génesis 11, verso 31. Génesis 12, verso 4 dice, Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Entonces, el viaje arquetipo de Abraham que narra la Biblia desde Ur de los Caldeos o bien Babilonia hasta Palestina o Israel refleja el episodio del regreso y punto de vista de aquellos que estaban también regresando o los exiliados. Es decir, Abraham es la imagen de aquellos que estaban regresando de Babilonia. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente existió o no Abraham? Bueno, para esto podemos decir lo siguiente. No podemos afirmar una cosa ni otra, pero podemos decir lo que la misma Biblia dejó como testimonio. Los profetas y los escritos anteriores a la cautividad de Babilonia, aquí vamos a terminar el primer tema, no va a ser largo porque vamos a tocar puntos más interesantes en los que vienen, por eso los vamos a dejar así con esa intriga, pero basta hasta hoy decir lo siguiente. Los profetas y los escritos anteriores a la cautividad no conocen a Abraham y en general usan el término padres para designar a la generación del Éxodo. Esto es bien interesante y se puede comprobar. Todos los profetas anteriores a que Israel fuera exiliado, que vivieron antes del exilio, no conocen a Abraham y nunca lo nombran, solamente usan el término genérico padres y ya. Conocen en cambio sobre todo a Jacob, a él sí, y a la casa de José, su hijo, para referirse al reino del norte. Amós conoce también a Isaac, pero nunca a Abraham. Es decir, esa trilogía de Abraham, Isaac y Jacob no la conocen los profetas preexílicos, es decir, los profetas que vivieron antes del exilio. Y esto, repito, es muy interesante porque entonces, ¿por qué no conocen a Abraham? Porque posiblemente esa construcción de Abraham, por supuesto, es una construcción de los exiliados para dar legitimidad a que ellos eran los verdaderos dueños de la tierra. Recuerden, se está llevando una guerra interna al regreso para saber quiénes son los propietarios legítimos de esa tierra y quién tiene las credenciales legítimas para quedarse con la tierra de Israel después del exilio. Y este viaje de Abraham de Ur de los Caldeos, Babilonia, a la tierra de Canaán que Dios le manda como heredad, es en sí la historia reflejada de aquellos que estaban siendo liberados de Babilonia para regresar a tomar la tierra de Israel. Es decir, es simplemente una imagen figurada, es una imagen metafórica de lo que estaba pasando históricamente en ese momento que Israel está regresando de Babilonia y quiere tomar nuevamente la tierra de Israel. En la siguiente clase vamos a ver sobre los pueblos de Canaán. La Biblia marca pueblos que existieron en Canaán. Vamos a ver si realmente existieron. ¿En verdad existieron? Va a decir, claro que existieron. Bueno, vamos a ver qué dice la historia, si realmente existieron los jebuseos y todos esos pueblos que supuestamente son despojados. Y vamos a ver cosas más interesantes que tienen que ver con esto que platicábamos hoy, que existe una lucha entre la clase pobre y la clase alta que regresa en ese momento que Israel es liberado de Babilonia. Una lucha por quién tendría que permanecer y quedarse con la tierra de Israel. Así que en la próxima clase veremos esto y más cosas muy interesantes sobre, pues, Abraham y demás, y los patriarcas, pero también sobre este tema de que existió realmente la conquista o no pasó realmente la conquista de Canaán. Bibliografía, más allá de la Biblia, autor Mario Liberani, La Biblia desenterrada, Israel Finkelstein y Neil Asher Silberman, entre otras tantas que después les seguiré
dando en la próxima clase. Que tengan una bonita tarde, un bonito día y nos saludamos muy pronto, se los prometo. Hasta luego.